Hola, a continuación les presentaremos el método Rula, del cual realizamos una presentación y los participantes a realizar dicha presentación son Marcos Emilio, Nadia, Alison, Osiris, José Luis, Oscar Gabriel y su servidor, Brian García. Como introducción al método Rula, tenemos que el método Rula aparece como necesidad por la adopción continuada y o repetitiva de posturas penosas durante el trabajo, que genera fatiga y a la larga puede ocasionar trastornos en el sistema musculoesquelético. Esta carga estática o postural es uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo y su rendimiento es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos. Para la evaluación de un riesgo asociado a esta carga postural en un determinado puesto se han desarrollado diversos métodos, cada uno con un hábito de aplicación y aporte de resultados diferente. Ahora, siguiendo con el método RULA, esta se basa en dos evaluaciones de los grupos, el grupo A y el grupo B. En este caso, el grupo A se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los miembros que lo componen, tales como se compone el brazo, el antebrazo y la muñeca. Como paso previo a la obtención de puntos del grupo, hay que obtener las puntuaciones de cada miembro. Comenzando con la puntuación del brazo, tenemos que la puntuación del brazo se obtiene a partir de un grado de flexión y extensión. Por ello se medirá un ángulo formado por el eje del brazo y del eje del tronco, como lo podemos observar en la figura 3. Muestra los diferentes grados de flexión extensión considerados por el método. La puntuación del brazo se obtiene mediante la tabla 1, que se muestra a continuación. La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del brazo. Si existe un punto de apoyo sobre el que descansa el brazo del trabajador, mientras se desarrolla la tarea de continuación del brazo disminuye en un punto. Para obtener la puntuación definitiva del brazo, puede consultarse la tabla 2 y apoyándote de la figura 4, que se hace titularse modificación de la puntuación del brazo. Ahora, toca identificar la puntuación del antebrazo. La puntuación del antebrazo se obtiene a partir de su ángulo de flexión, medido como el ángulo formado por el eje del antebrazo y el eje del brazo. La figura 5, titulada Medición del ángulo del brazo, muestra los intervalos de flexión considerados por el método. La puntuación del antebrazo se obtiene mediante la tabla 3. La puntuación así obtenida valora la flexión del antebrazo. Esta puntuación aumentará en un punto si el antebrazo cruza de la línea media del cuerpo o si se realiza una actividad al lado de un cuerpo, como nos lo muestra la figura 6. Ambos casos son excluyentes, por lo que como máximo se aumentará un poco la puntuación inicial del antebrazo. La tabla 4 muestra los puntos que se incrementan al aplicar esto. Procediendo con las puntuaciones, ahora toca tomar el tema de la puntuación de la muñeca. La puntuación de la muñeca se obtiene a partir del ángulo de flexión-extensión, medio desde la posición neutra. La figura 7 muestra las referencias a realizar de la medición. Está titulada Medición del ángulo de la muñeca. La puntuación de la muñeca se obtiene mediante la tabla 5, que se encuentra en el apartado siguiente. Continuando, la puntuación obtenida de esta forma valora la flexión de la muñeca. Esta puntuación se aumentará en un punto si existe desviación radial o cubital, como en la figura 8 nos lo muestra. Ambos casos son excluyentes, por lo que como máximo se aumentarán un punto la puntuación inicial de la muñeca. La tabla 6 muestra el incremento al aplicar. Continuando con el tema, una vez que obtenemos el valor de la muñeca, se continuará con la puntuación del giro de la muñeca. Este valor es independiente y no añade valor o puntuación a lo anterior. Este servirá para tener un valor global del grupo A. Se le da valor al grado de pronación o supinación de la mano. Si no existe dicho grado, se le dará una puntuación de 1. Si en caso contrario que exista, la puntuación que se le dará será de 2, tal como se muestra en la tabla 7 y en la figura 9.
Evaluación del grupo B. Para la evaluación del grupo B, lo primero que se tiene que hacer es obtener la puntuación de los componentes del grupo B, como son el cuello, el tronco y piernas. Puntuación del cuello. Esta puntuación se obtiene a partir de la flexión que se forma mediante el ángulo formado por el eje de la cabeza y el tronco. Esto lo podemos notar en lo que es la figura 10, donde se muestran los grados que se forman durante lo que es el cuello, que puede ser de 0 a 10 grados, de 10 a 20 o mayor a 20 grados. La puntuación del cuello se obtiene mediante la tabla 8. En la puntuación que se obtiene se valora la flexión del cuello. Ah, dicha puntuación será aumentada si existe rotación o inclinación lateral de la cabeza. Estas dos acciones pueden ocurrir simultáneamente, provocando que aumenten hasta 2 puntos. Si no sucede nada de esto, no se aumenta ningún punto. Para obtener la puntuación definitiva del cuello, podemos consultar la tabla 9 y la figura 11. Puntuación del tronco. La puntuación del tronco se obtiene si el trabajador realiza la tarea sentado o de pie. Si el trabajador lo hace de pie, la puntuación dependerá del ángulo de flexión que realiza el tronco. La puntuación del tronco se obtiene mediante la tabla 10 y en la figura 12 se muestra los movimientos existentes del tronco. La puntuación del tronco será aumentada si en este existe una rotación e inclinación. Estas ambas circunstancias pueden ocurrir simultáneamente, porque lo que la puntuación del tronco puede aumentar hasta en 2 puntos. Puntuación de las piernas. La puntuación de las piernas dependerá de la distribución del peso entre ellas. Puntuaciones de los grupos A y B. Obtenida las puntuaciones de cada uno de los miembros que se conforman entre el grupo A y B, se calcularán las puntuaciones globales de dichos grupos. Para el grupo A se empleará la tabla 13 y para el grupo B se empleará la tabla 14. Puntuaciones finales. Las puntuaciones de los grupos A y B, incrementadas por las puntuaciones correspondientes al tipo de actividad y las cargas o fuerzas ejercidas, pasarán a denominarse puntuaciones C y D respectivamente. Las puntuaciones C y D determinan obtener la puntuación final del método empleado, que se muestra en la tabla 17. Esta puntuación final global para la tarea oscilará entre 1 y 7, siendo mayor cuanto más elevado sea el riesgo.